Esta obra está resumida en su tapa, que es una tapa genialmente concebida por don Kiko Arrocha, que es el autor de la edición de este libro. Si ustedes ven la tapa, el título de la obra es Dictaduras de Crimen Organizado en las Américas, pero en torno a la tapa está castrochavismo, terror, presos políticos, asesinatos de la reputación, corrupción, sentencias infames, tiranía, miseria, exilio, manipulación judicial, narcoestados, antiimperialismo, asesinatos políticos, una serie de conceptos que hace 20 años, al término de la década tranquila de los 90, hubiéramos considerado conceptos históricos. Cuando el año 1998 Chávez gana la elección y toma el poder el 99 y corre de inmediato a la Cuba castrista, donde Fidel Castro, Chávez visita la única dictadura que había en las Américas al fin del siglo XX, que era una dictadura en extinción en lo peor de su periodo especial. Estaban técnicamente muriendo de hambre después de que a principios de esa década se había producido la caída del muro de Berlín y la desaparición por implosión y por fracaso histórico de la Unión Soviética. Y Chávez le lleva a Castro lo que necesitaba, dinero y petróleo. Y Castro recrea la locura de su revolución, que había fracasado ensangrentando a toda América Latina y al mundo con el tema de las guerrillas urbanas y rurales, y que había puesto en un escenario de confrontación a América Latina y a sus pueblos. Tiene la oportunidad de recrear eso, pero lo hace en esta ocasión, empezando el siglo XXI, con un concepto de utilizar la democracia para destruir la democracia, y se empiezan a producir hechos históricos que en ese momento parecen casuales. Quiero marcar 5. El derrocamiento del presidente de la Rúa en la Argentina, el derrocamiento del presidente Mahuad en el Ecuador, el derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada en Bolivia, el derrocamiento del presidente Gutiérrez en el Ecuador y el derrocamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, don Miguel Ángel Rodríguez, que a pocas semanas de haber tomado posesión de la Secretaría General es acusado, entre comillas, de delitos de corrupción en su país Costa Rica, va a defenderse, lo encarcelan y la Secretaría General queda vacante para que ese proceso creciente de lo que empezó llamándose Movimiento Bolivariano, Proyecto Alba, Socialismo del siglo XXI, y que ahora se llama castrochavismo, una de las palabras que estamos viendo en la tapa de la obra, pueda tomar la Organización de Estados Americanos a través de su instrumento, el tan mal ponderado secretario general Insulza, que puso esa organización en contra de los principios que debía defender. En ese escenario se genera un proceso que lleva todo este siglo, y que nosotros lo hemos vivido, y lo hemos vivido duramente porque el castrochavismo, liderado físicamente por Hugo Chávez, que era el que ponía la plata y por lo tanto llevaba la voz cantante, convierte a Cuba, a Fidel Castro, en una especie de oráculo en principio, y empieza a controlar toda América Latina. La Argentina con los Kirchner, el Partido de los Trabajadores con Lula y Rousseff en el Brasil, intentan tomar en varias ocasiones el Perú, controlan Bolivia con Evo Morales, el Ecuador con Rafael Correa, Venezuela obviamente con Chávez, presionan sobre Colombia hasta que sucede el volteo y después contravolteo de Juan Manuel Santos, controlan Centroamérica, Nicaragua concretamente y todo el resto de los países con el Petrocaribe. Y el resultado es que se adueñan de América Latina en un momento en que Estados Unidos lo abandona. Y lo abandona después del 11 de septiembre porque se dedica a las guerras, a las dos guerras de Irán y de Afganistán, y ahí el escenario está totalmente abierto para que veamos unos hechos históricos
que son, primero, la reposición de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, seguida de una cumbre de las Américas en Panamá, en la que el dictador Castro, Raúl, asiste allá sin aceptar volver a ingresar a la Organización de Estados Americanos, pero como líder de América Latina. Previamente se había producido el fallecimiento de Hugo Chávez, que es lo que deja al castrismo el control absoluto, tanto del dinero, del petróleo, como del manejo ideológico de este proyecto. La muerte de Hugo Chávez marca una disputa dentro del proceso en Venezuela, y la disputa es entre el castrismo y el chavismo, y gana el castrismo con Nicolás Maduro, y pierde el chavismo con Diosdado Cabello, y el resultado lo estamos viendo ahora. Avanza la historia y América Latina tiene su eje central de mando político en La Habana, y el reconocimiento heroico de aquella situación es la visita del presidente Obama a La Habana, con un muy buen discurso, pero con efectos políticos terribles, y empieza paralelamente a eso que es el cenit del poder castrista en las Américas, que nadie hubiera soñado, además de no democrático, sino con el crecimiento de dictaduras, porque esta historia es el proceso no del respeto de la democracia, de la lucha por los pueblos, de la liberación de los pueblos, del mejoramiento de la condición económica de los ciudadanos, de la lucha contra la pobreza o de la desaparición de la miseria, todo lo contrario. Es la historia de la construcción de dictaduras que dan por el traste a cualquier esperanza de los sectores populares y que se caracterizan en ser absolutamente corruptas hasta llegar al concepto de dictaduras de crimen organizado. Esa es resumidamente la historia de este tiempo, que empieza a tener un proceso de reversión con la reacción de los pueblos, básicamente fundada en un elemento que es el último que las dictaduras castrochavistas tratan de controlar y en el cual fracasan en la Argentina: la libertad de prensa. En base a la libertad de prensa se construye una reacción, se produce un proceso electoral y Kirchner pierde la elección. Por la corrupción, por la libertad de la prensa y por jueces independientes, en el Brasil se produce el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff y se produce el destape del Lava Jato, corrupción de altísimo nivel, institucionalizada, transnacionalizada por miles de millones de dólares, nunca antes conocida, y que todavía está por verse en sus centros de mayor exposición, porque se ha destapado el Lava Jato en el Perú, se ha destapado un poquitito en Chile, en la Argentina, en el Brasil, pero los lugares donde no se ha destapado es donde todavía hay dictaduras. Cuba, con el escándalo del Mariel, que son casi 900 millones de dólares metidos en ese puerto en el marco de la construcción del Lava Jato con Odebrecht. Tenemos el tema en Venezuela, que está todo tapado porque no le conviene destapar eso a nadie. El tema en Bolivia, que empezó a aparecer y se descubrió que el Lava Jato boliviano empezaba en el gobierno de Carlos Mesa, pero cuando llega al gobierno de Evo Morales ahí se ha parado, y eso está en un proceso de lavado, enjuague y fumigado que terminará por destaparse, como todo sucede, porque los bolivianos recordamos a Lula, ya como expresidente, visitar Bolivia y pedirle a los indígenas que dejen pasar por su territorio una carretera que iba a ser construida por empresas brasileras, que se llama del Tibnis, para ampliar los cocales de Evo Morales. Y lo mismo en el Ecuador, donde hay ahora un atisbo de destape, ya hay gente presa, pero hay mucho más por verse en este escenario, y así están las cosas en este apretado resumen que he querido hacer como marco de referencia de lo que ahora les voy a plantear. Ese es el mundo, esa es la América ahora, y por eso hace 2 años yo escribí un libro en el cual muchos de ustedes me acompañaron, que se llama Las Dos Américas, donde sostengo que el eje de confrontación en las Américas, con todo este marco de referencia, hace rato que ha dejado de ser un eje de confrontación ideológico, que esa historia de que es la lucha de los socialistas o de los izquierdistas contra la derecha o los neoliberales es un cuento. La confrontación actual en las Américas es la confrontación de las dictaduras del socialismo del siglo XXI o las dictaduras castrochavistas, hoy dictaduras de crimen organizado, contra los países y contra la democracia.
y es un proceso en el cual en principio estaban ganando las dictaduras y eso se ha revertido, y la prueba más elocuente de esa reversión ha sido la última asamblea de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. hace unas 3 o 4 semanas, en la que al fin una mayoría de países americanos le ha puesto el señalamiento a Venezuela de que es una dictadura y ha empezado la defensa de los principios y valores que siempre han sostenido nuestras sociedades: la libertad, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia a la propiedad privada, el derecho al debido proceso legal, la presunción de inocencia, todos esos principios que han sido ignorados por estos regímenes con un solo propósito: controlar indefinidamente el poder. Así como hablo de Venezuela, puedo hablar de Nicaragua, puedo hablar de Bolivia, puedo hablar de Cuba, o puedo hablar en su momento de los procesos que vivió el Ecuador durante los 10 años terribles de Rafael Correa, que se instituyó prácticamente en un dictador de los socialistas del siglo XXI, o de los procesos que se expandieron en varios países de Centroamérica. Pero para evitar hacer particularizaciones, yo quisiera dar algunos hechos que son notas características de estos regímenes. Primero, no se respeta ninguno de los elementos esenciales de la democracia, y por eso son dictaduras. No se respetan los derechos humanos, no hay división e independencia de los poderes públicos, controlan todo el poder. Y cuando no pueden controlar todo, lo exilian. Aquí está el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, porque no lo pueden controlar. No hay Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es simplemente el respeto de la ley, y el dictador es la ley. Y además, con el control de todos los órganos y poderes del Estado, fabrican sus leyes que yo he denominado leyes infames. Una ley infame, en mi concepto, es una disposición que, aprobada por todos los mecanismos legales que establece la Constitución, un parlamento, una votación, y promulgada de la misma manera y puesta en vigencia, en su objeto y contenido, o en su objeto o contenido, violan los derechos humanos. Y hay leyes que declaran la irretroactividad, hay leyes que declaran, que invierten el principio de presunción de inocencia, hay leyes que establecen la descarada persecución política, hay leyes infames en todos estos países. Y por eso, con esas leyes infames y a través de jueces infames que aplican eso, pueden mantenerse en el gobierno. Y un ejemplo importante es lo que acaba de hacer Evo Morales en Bolivia, que después de haber perdido el referéndum del 21 de febrero de 2016, que le impide seguirse reeligiendo indefinidamente, lo mismo que hizo Hugo Chávez el año 2008, ha agarrado, ha ido a su Tribunal Constitucional, ha planteado una demanda y el tribunal ha declarado que Evo Morales tiene el derecho humano, consagrado disque por la Carta de San José de Costa Rica, que es la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, de presentarse indefinidamente a las elecciones. Y con esa sentencia infame de su tribunal infame, está candidateando para las elecciones del 2019, haciéndole creer al pueblo boliviano, tratándole de hacer creer que alguien le puede ganar en esas elecciones y que eso es democracia. Así, pero Bolivia está atrasada en la agenda porque esto ya pasó en Venezuela el 2008, el 2010, el 2012 y acaba de volver a pasar con la constituyente de Nicolás Maduro. Bueno, todos estos ejemplos y todas estas situaciones están resumidas y están condensadas en el libro que hoy día presentamos, que está dividido en 4 grandes capítulos. Primero, democracia, donde expongo una serie de casos que empiezan con el caso de Leopoldo López y sostengo que las sentencias infames son nulas de pleno derecho. Como sentencia infame fue la sentencia que le hicieron a Armando Valladares en Cuba, porque todo esto se repite, condenándolo a 30 años de cárcel, salió casi a los 23, porque él no sabe hasta ahora por qué, pero en su libro explica por presentar un letrero que decía: si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. Eso fue lo que Valladares no quiso hacer y pasó de ser un funcionario administrativo que hacía su trabajo, de ser un artista y de ser un profesor, a ser el más connotado preso político de las Américas y después embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Eso que se vivía hace 40
años en Cuba, se ha vuelto a vivir en las Américas, y tenemos a Leopoldo en Venezuela, y tenemos otro Leopoldo en Bolivia que también es preso político, y tenemos cantidad de civiles y militares que por defender la democracia hoy día están en las cárceles de las dictaduras. Hay un segundo capítulo que habla de las dictaduras del castrochavismo en las Américas y que enfoca la descripción de casos como los que acabo yo de presentar. Dedico un capítulo a Venezuela porque es imposible hablar de dictaduras de crimen organizado en las Américas sin hablar de Venezuela, que es el lugar de mayor exposición y de mayor comisión de este tipo de crímenes. Después dedico un capítulo a Bolivia, donde hay un contenido en el cual es importante revisar algo que yo vengo sosteniendo, y es la nulidad de la constitución política del Estado plurinacional. Ustedes saben que en Bolivia, entre el año 2008 y 2009, Evo Morales hizo su propia constitución, no sin la ayuda de una oposición funcional que en ese momento controlaba 14 de los 27 miembros del Senado y que estuvo de acuerdo con Evo Morales para aprobar el nuevo texto constitucional, con la promesa bajo cuerdas en documento privado de que Evo se iba a reelegir continuamente solo una vez. Cuando esa situación se produjo, la oposición sacó el documento privado y Evo Morales le dijo, no vale, dijo, nos ha garantizado la OEA de Insulza. Salió la OEA a través del segundo de a bordo de la OEA a decir que eso era verdad. Insulza votó a ese funcionario y dijo que eso era algo que no existía, y ahí sigue Evo Morales eligiéndose, y la Constitución ha hecho desaparecer la República de Bolivia, ha creado un Estado plurinacional y ha establecido, entre otras cosas, la retroactividad de la ley para perseguir a cuanto dirigente político, ciudadano, empresario o periodista se le oponga. En ese contexto, el libro también tiene un capítulo final que dice corrupción y crimen organizado, a la que quisiera referirme para terminar con esta presentación. ¿Por qué hablo yo de dictaduras de crimen organizado en las Américas? Ya sabemos lo que entendemos por dictaduras, dictaduras que, como enseñó el presidente de Ecuador, el expresidente del Ecuador, que es autor del concepto de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, Osvaldo Hurtado, y que describe la creación de estas dictaduras a gente que llega por elecciones al gobierno y que después, como lo explicó Beatriz, destroza todo el sistema institucional para reemplazarlo por otro sistema que le permite perpetuarse en el poder violando todos los conceptos de democracia. En ese contexto de dictadura, lo que pasa después de eso es que son tan poderosos estos dictadores y tienen una red transnacional liderada por Cuba y Venezuela y después liderada solamente por Cuba, que desarrolla sistemas muy efectivos de control social, de metodología de control de las personas, controlan la prensa, destrozan el sistema de partidos políticos, amedrentan a los líderes de oposición y establecen una jaula para la oposición. La oposición en estos regímenes que simulan democracia y que son dictaduras es una jaula que crece o que se achica de acuerdo a la determinación del régimen y que sirve para que los opositores, entre comillas, además de pasarla bien y hasta enriquecerse, tengan la posibilidad de simular oposición en los parámetros y en el marco que la dictadura quiere que funcione la oposición. Y cuando alguno de esos opositores va más allá de lo que debe, saca los pies del plato, entonces vienen los juicios, vienen los encarcelamientos y viene el exilio. La verdadera oposición a las dictaduras de crimen organizado en las Américas está o en la cárcel o en el exilio. La que está liberada, presumiendo toda la buena fe que hay que presumir de ella, está cuanto menos constreñida, está por lo menos limitada y obligada a hacer lo que el régimen quiere, porque si no su libertad, su prestigio y su vida está en peligro. En ese escenario, el ejercicio de ese tipo de política ya no es política, es delito, es crimen, porque está fundada en la extorsión, está fundada en la amenaza, está fundada en el uso indebido de la ley y de los mecanismos de cumplimiento de la ley para obligarle a la gente a someterse a un régimen de arbitrariedad y de abuso. Esa es una de las pruebas de los regímenes, de cómo los regímenes dictatoriales del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, se convierten en regímenes criminales.
¿Cuál es el objeto de eso? Mantener indefinidamente en el poder. Pero en el proceso se produce una dinámica de enriquecimiento ilícito a como dé lugar. Asaltan el Estado, acaban con las empresas estatales, asaltan la propiedad privada, confiscan bienes, confiscan empresas, confiscan canales de televisión, obligan a la gente a que venda sus empresas o venda sus propiedades por el valor que pone el que quiere comprar, o sea, ahí desaparece toda libertad, nuevos ejemplos de ejercicio de delincuencia organizada, y cuando la gente se resiste, la matan, le asesinan su reputación por medio del desprestigio público o simplemente la obligan a salir del país. En esa dinámica, esta gente controla la libertad de prensa. Al controlar la libertad de prensa, controla la información y establece una metodología de terror. Avanzan los regímenes de delincuencia organizada y en vez de hacer política, empiezan a cometer delitos, pero delitos que ya no son solamente delitos contra la libertad, contra la vida, contra el honor y contra la propiedad, como los que he descrito hasta aquí. Empiezan a cometer delitos mayores contra la propia naturaleza del Estado, transforman el Estado, pero van más allá, se convierten en narcoestados. Hacen del narcotráfico una dinámica de ejercicio del poder y no lo disimulan. Yo quiero recordarles a ustedes que el año 2016 en la Organización de Naciones Unidas, en la Asamblea de la Lucha contra el Narcotráfico de las Naciones Unidas, se presentó Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y declaró que la lucha contra el narcotráfico era una creación del imperialismo norteamericano y era un instrumento imperialista para oprimir a los pueblos, que quienes en verdad realizaban el tráfico de droga eran la DEA y los agentes americanos, y que por eso los gobiernos de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia habían echado no solamente a los embajadores, sino también a la DEA. Y que desde entonces la lucha contra el narcotráfico era ampliamente exitosa. Claro, la oficializaron y llevaron el narcotráfico a ser una actividad de Estado, y por eso hoy día Venezuela es señalada como narcoestado, Bolivia es señalada como narcoestado, y el Ecuador está tratando de sacudirse de la situación de narcoestado en que la dejó Rafael Correa. ¿Cuántos delitos ya hemos contado? Se puede agotar el Código Penal, porque si ustedes a eso le agregan el hecho de la crisis humanitaria que está sufriendo Venezuela, el hecho de que el Ecuador tiene decenas de exiliados políticos, Bolivia tiene más de 1.200 exiliados políticos, Venezuela supera millones de gente que ha sido forzada a dejar sus hogares. Esos son crímenes de lesa humanidad. Entonces, de eso se tratan las dictaduras de crimen organizado en las Américas. Ahora, definido el problema, establecida la tipología, descrita la naturaleza de estos regímenes, ¿qué se puede hacer para acabar con ellos? Es bien difícil recuperar la democracia en las dictaduras de crimen organizado mediante elecciones. Lo prueba Venezuela. En diciembre del 2015 ganaron la elección para la Asamblea Nacional. Desde enero del 2016 tienen una Asamblea Nacional de mayoría, y eso solo ha servido para aumentar la angustia y la frustración del pueblo venezolano. Cada que quiere, el dictador en Venezuela hace una constituyente, hace un mecanismo diferente y se queda ahí en el poder. Son técnicamente gobiernos de facto. Les he contado el proceso de los derechos humanos de Evo Morales frente a los derechos humanos de los 10 millones de bolivianos que tienen que aguantarlo pese a que le ganaron el referéndum del 21 de febrero de 2016. Lo que está pasando en el Ecuador es un milagro. Es un milagro porque Lenín Moreno parece que en algún momento, al llegar a su mandato, se da cuenta que Rafael Correa, cuyo delfín es Lenín Moreno, lo quería ahí solamente para ganar la elección con su buena imagen y lo más rápidamente posible reemplazarlo con el vicepresidente Glass. Entonces, por una decisión que más que política es de sobrevivencia, le empieza por eliminar a Glass con los casos de corrupción que tiene, y todo lo demás ya es lo de menos porque se ha abierto la ventana para la recuperación de la libertad de prensa y la democracia, y el pueblo del Ecuador va a hacer lo demás. Y espero yo que en determinado momento vuelva a tener el ejercicio pleno de su democracia.
Pero no pasa eso en Nicaragua, donde con aproximadamente 300 muertos y masacres callejeras que son de dominio público y mundial, sigue el dictador Ortega con su esposa, la señora Murillo, masacrando al pueblo nicaragüense. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Les he dicho que este no es un tema de política. Yo soy político y rehúso a estar en la misma categoría que estos delincuentes. Porque en la política, que es una actividad de servicio público, uno lo primero que hace es deberse al voto y al favor popular. Cuando la gente no te quiere, tú no puedes hacer política, porque necesitas votos, necesitas ganar elecciones, necesitas simpatías para llegar y para mantenerte en el poder. El otro elemento fundamental es respetar la ley, porque la política está en un marco institucional previo, que tú no puedes cambiar para favorecerte del nuevo marco institucional o legal que vayas a crear. Eso es otro delito, en el cual tienen grandísima práctica los castrochavistas. El otro elemento de la política es la rendición de cuentas. Tú estás manejando dineros, recursos, decisiones de la gente, y tienes la obligación de rendir cuenta por ellos. Y la característica de estos regímenes es la impunidad. Por eso la primera afirmación que hago a lo largo de este libro es que las dictaduras del castrochavismo no pueden ser consideradas como actividad política, son actividad criminal, son actividad delictiva, porque todo lo que hacen está marcado por la violación de los derechos humanos, por la violación de los bienes jurídicamente protegidos que van desde la vida hasta la propiedad. Violan todo y eso no es política. La política es muy mala, está muy mal vista. Hay buenos y malos gobiernos, hay buena y mala política, hay corrupción en la política, pero esto del crimen organizado está mucho más allá de aquello, porque esto es absolutamente habitual. En la política la corrupción es la excepción, no la regla. En el crimen organizado que se ha apoderado de los gobiernos, la corrupción es la regla y el crimen es el ejercicio diario, el instrumento propio para ejercer esa actividad criminal. Esa es la diferencia. Entonces, en ese escenario, no vale, no se debería aplicar a favor de estos delincuentes que han tomado el poder político en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y que los retienen. No se podría aplicar, pues, el sueño del narcotraficante Pablo Escobar de tener estados para ejercer crímenes. Eso no puede suceder. Y la comunidad internacional está reaccionando. Y está reaccionando no por un acto de conciencia, no porque de pronto han despertado de nuevo a los principios, están despertando por interés propio. Porque entre Bolivia y Venezuela como narcoestados, con la droga producida en el trópico de Cochabamba por Evo Morales y sus sindicatos y la producida por las FARC en Colombia, están destrozando las sociedades de América Latina, están inundando de cocaína las juventudes de Chile, de Brasil, de Perú, de la Argentina y obviamente de los Estados Unidos, porque han declarado el narcotráfico como un instrumento de lucha contra el imperio norteamericano. Están reaccionando y tienen que reaccionar por interés propio, porque les va la vida. Están amenazados por estas dictaduras que están dispuestas a hacer lo que sea por mantenerse indefinidamente en el poder, por seguir haciendo sus negocios criminales y por crecer. Porque con la plata que da el narcotráfico, con la plata que da el aliento al terrorismo, con la plata que dan los negocios sucios, tienen todo el dinero del mundo para influir en elecciones políticas que deberían ser limpias en otros países, en pequeños o grandes países, empezando con Estados Unidos y terminando en las islas de las Antillas, donde la influencia del dinero de los narcoestados, de las dictaduras de crimen organizado, es patente y es evidente. Entonces, lo que propongo, y con esto termino, es que se aplique a estos individuos que forman parte de las dictaduras de crimen organizado la Convención de Palermo. La Convención de Palermo es un acuerdo de las Naciones Unidas que se firma el año 2000 y que ha sido ratificado por todos estos gobiernos. Bolivia lo ha ratificado el año 2005, Cuba lo ha ratificado el año 2007, Venezuela lo ha ratificado el año 2002 y Nicaragua lo ha ratificado el año 2002 también. ¿Por qué? Porque la Convención de Palermo dice no debe haber un lugar en el mundo donde los delincuentes se puedan ocultar, donde puedan ocultar el resultado de sus delitos
y donde puedan burlar la ley. Para eso se crea la Convención de Palermo. Y la Convención de Palermo dice, la gente que cometa entre 3 personas, un grupo criminal de 3 o más personas, delitos que tienen penas privativas de libertad de 4 años o más, pueden ser perseguidos en cualquier parte del mundo. No es necesario que cometas el delito en el lugar donde el fiscal te abre el proceso, no es necesario que ese sea el lugar donde te ocultas, ni es necesario que sea el lugar donde has llevado el producto del delito. Basta que hayan efectos sustanciales de los delitos que se cometen en algún lugar del mundo respecto al Estado que puede abrir la competencia. Y hay un gran ejemplo de lo que ha pasado en la aplicación de la Convención de Palermo, es el tema de la FIFA. Ustedes se acuerdan que un día de esos amaneció el mundo y había unos presos en Uruguay, otros en Madrid, otros en Miami. Bueno, un fiscal de Nueva York aplicó la Convención de Palermo y se acabó la independencia y la suprasoberanía de la FIFA porque eran criminales. Se trata de hacer lo mismo. Se trata de hacer lo mismo en cualquier país democrático del mundo que se sienta afectado. Las leyes están, es una convención internacional, se llama la Convención de Palermo porque se firmó en Palermo, pero su verdadero nombre es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y puede ser aplicada y debe ser aplicada porque en el caso de la delincuencia organizada no se puede alegar soberanía, no se puede alegar autodeterminación, no se pueden alegar inmunidades y privilegios. ¿Qué tal sería que un narcotraficante como Pablo Escobar, para poner un ejemplo, hubiera alegado por el hecho de haber llegado a ser diputado, hubiera llegado a tomar en ese momento el poder político, hubiera alegado que era un atentado contra la soberanía de su país el hecho de que se lo busque internacionalmente por narco? Pues lo mismo está pasando con Maduro y lo mismo está pasando con Evo Morales y lo mismo está pasando con Diosdado Cabello. Son criminales y el mundo los tiene que buscar como a criminales, no como a jefes de Estado, porque no son jefes de Estado, son jefes de pandilla que han controlado estados que han sido sometidos a lo que yo llamo dictaduras de crimen organizado. Y ese es el tema del que hay que seguir discutiendo hasta que con toda la prueba que existe, que está documentada por todas partes, haya un fiscal en un país, cualquiera de los signatarios de las Naciones Unidas, puede ser Rusia, puede ser Estados Unidos, puede ser Chile, puede ser Panamá, que le abra causa al señor Maduro, que le abra causa al señor Diosdado Cabello, que le abra causa a Ortega, que le abra causa a la Murillo, que le abra causa a este que ya le han abierto causa, que es Rafael Correa, que está amparándose en Bélgica, y que le abra causa a Evo Morales, y que los trate como lo que son. No son políticos, son delincuentes que se han agrupado transnacionalmente a la sombra de la dictadura más antigua y más criminal de las Américas, que es Cuba, para seguir cometiendo y sosteniendo sus fechorías. Muchas gracias.